con nosotros en esta noche, hermanos. Estemos ahí atentos a la palabra. Si no tiene que ir al baño, no vaya al baño. Manténgase, alabado sea Dios, escuchando la palabra del Señor. Mi hermano con nosotros en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga a nuestro amado pastor por el privilegio que nos concede a nosotros trabajar en estos servicios para honrar al Eterno. Así que es un privilegio verles y saludarles. Después del saludo, hermanos, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras. Aleluya. Profeta Daniel, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Grande es el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Rey de Gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Bienvenida a las amistades, ¿verdad? Amén. Que están con nosotros en esta noche. Nos alegramos mucho de tenerles. Gloria a Dios. Y a todos los hermanos. Bendito sea el Dios de toda misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Libro del profeta Daniel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 3. Gloria a Dios. Los versículos 9 al 18. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Daniel 3, 9. Gloria a Dios. Aleluya. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Padre que está en las alturas, exaltamos su nombre en esta noche, oh Dios, unánimemente con este pueblo. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permite estar en su casa, Dios mío. Pedimos la bendición, la cobertura en esta palabra, Señor, que conforme a la necesidad en este pueblo, así su obra gloriosa pueda tocar la vida, Señor, alimentar el ser interior y edificarnos, Dios mío, pues ese es el propósito, Señor, leer su palabra y usted hace el resto, mi Dios amado, que sea para edificación y no para destrucción, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, amados. Hemos leído una historia bastante conocida aún por los niños. Aleluya. Sin embargo, amados, en esta palabra hay una moraleja muy interesantísima, Amén. la cual queremos traer a flote en esta noche Amén. y aprender de ella todos juntos. Alabado el Cordero de Dios. Aleluya. El tema de esta noche le he titulado: Elige bien delante de quien te arrodillas. Alabado el Cordero de Dios. Elige bien delante de quien te arrodillas, porque, amados hermanos, hemos nacido de nuevo. En Cristo Jesús somos nueva criatura. Y si somos nueva criatura, tenemos que tener en claro a quién adoramos, delante de quién nos postramos, a quién reverenciamos. Bendito sea el Dios de la misericordia. En el pasado habíamos muchos devotos de diferentes deidades, Amén, cierto. de diferentes dioses, y las rodillas se doblaban, se postraban de diferentes, hermanos, elementos a quienes honrábamos en otro tiempo. Cierto. Pero la misericordia del Señor nos alcanzó. Y ahora, teniendo la mente de Cristo, tenemos que saber que el único digno de toda adoración, cuyas rodillas de todo ser creado deben ser del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, el Dios nuestro, nuestro creador, amados hermanos. Bendito y exaltado su nombre. Aleluya. En esta noche, elige bien delante de quién Te arrodillas. te arrodillas. Sí, amén. Bendito sea su nombre. Estamos observando delante de quién el pueblo del Señor, el entendido, tiene que doblar rodillas. Sí, así es, Y amén. también viceversa. No debemos permitir tampoco que alguien se arrodille delante de nosotros, Amén. porque el ángel no recibió la adoración de Juan cuando dobló rodillas. Cierto. Y otros ejemplos en la Escritura, porque le dice: adora a Dios, porque el Espíritu de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Es el que delante de quien te tienes que postrar. Alabado sea su nombre. No podemos doblar nuestra rodilla delante de otro Dios, Amén, cierto. ni permitir que se arrodillen delante de nosotros. Es así, amén. Porque hay padres que cuando castigan a sus hijos hacen que se arrodille delante de él. Es cierto. Eso es una práctica del viejo hombre. Amén. Fíjese que mi abuelo castigaba a sus hijos haciéndolos arrodillarse delante de él. En su pensamiento era una disciplina, y quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, hermanos, una vez que venimos al conocimiento de Cristo,
Si alguien todavía castiga a sus hijos haciéndolos arrodillarse delante de él, eso es pecado. Es cierto. Eso pertenece al viejo hombre, a la antigua naturaleza pecaminosa que no se relaciona delante del Dios eterno. Cierto. Hay que adorar a Dios. Hay que postrarse delante del Señor. Hay que adorar a aquel nombre que es sobre todo nombre, que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblen delante de Él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado y exaltado el Dios de la misericordia. Ese es el Dios que adoramos, que exaltamos, delante de quien nos postramos y adoramos en la hermosura de su santidad. Es así, amén. Alabado sea el Señor. Pero usted y yo no somos dioses para que nuestros hijos se arrodillen delante de nosotros, o delante del tío, del pariente. No permita eso, amados hermanos. Gloria a Dios. Si lo hemos estado haciendo, Hay que dar eso es la incorrecto. El hombre es hombre y Dios es Dios. No se relaciona lo uno con lo otro. No debemos adorar a un Dios o a una deidad ajena de nuestro Creador, pero tampoco permitir que se arrodillen Es tremendo, de verdad. delante de nosotros. Exaltado sea su nombre en esta noche. Porque el hombre en su ego puede considerarse, hermano, semidios o sobrenatural. En tiempos de Eliseo le pasó a Naamán. Cuando vino, hizo el rey de Asiria, envió cartas al de Israel para que enviara y sanaran a aquel hombre de su lepra. Al venir, él vino con sus carruajes, su gente de a caballo, y se paró enfrente de la casa de Eliseo. Creía que así iba. Y Eliseo le mandó un criado y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu piel será restaurada. Aleluya. ¿Por qué razón hacía el profeta esta expresión? Porque estaba demostrando, o quería demostrar, que había Dios en Israel como antes lo había pronunciado, y a la llegada de este general enfermo quería ver un milagro de parte del Señor. Y por eso se movió e accionó para que aquel hombre fuese curado. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Eso era todo. Aquel se fue enojado. Yo creí que este iba a salir y se iba a poner de pie delante de mí. Esa expresión de pie quiere decir en reverencia, porque era el gran general del ejército de Siria. Es cierto. Esa expresión, hermano, yo creí que iba a salir de la casa y se iba a poner delante de mí, y aparte iba a poner su mano en la llaga, iba a clamar al Señor y la llaga iba a sanar. Pero a ese río que me ha mandado, dijo, allá en Siria tenemos mejores ríos. Cierto. La situación es que no era que lo estaba mandando a los ríos de Siria, era al Jordán, la orden específica, y 7 veces, gloria al Señor. Cuando el hombre y la mujer acatan la voz de Dios, los milagros son reales. Cuando distinguimos, hermanos, y obedecemos al Dios de toda misericordia, al Dios que nos aconseja para bien, grandes cosas podemos ver delante del Dios viviente. Aleluya. Entonces, más o menos para tener una idea, Aleluya. el hombre de Dios no se doblega por ningún motivo delante de otro hombre o delante de alguien que pretenda ser alguien. Gloria sea al Señor. Aleluya. Nosotros, al igual, honramos, somos servidores del Dios viviente. Y en el pasaje que hemos leído hay un ejemplo tremendo de esa disponibilidad de honrar al único Dios y de rechazar cualquier oferta, por muy grande que sea, Aleluya. por muy alta eminencia que sea el monarca, el general, el presidente, el primer ministro, quien dé la orden. Usted y yo somos responsables de nuestras acciones y tenemos la opción de negar algo
no vaya conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cierto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, decía uno de los mandamientos. Y no podían quebrantar el santo mandamiento del Señor con el fin de congratularse con Nabucodonosor, un rey pagano Cierto. que no conocía a Dios, que no entendía el favor y la misericordia del sublime Dios, y que tenía sus propios dioses, sus propias deidades. Pero Dios le demuestra que solo hay un Dios en los cielos. Ese Dios no tiene competencia, ese Dios es sublime, es maravilloso. Lo hizo ver y lo hizo confesar que Él era el único Dios. Aleluya. Lo estaremos viendo a través de este relato Amén. que hemos leído en esta noche. Aleluya. No nos podemos arrodillar porque alguien pretenda obligarnos. De otra manera no existiría, hermanos, en la historia del cristianismo las persecuciones, Cierto. los mártires, hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas con el fin de no conceder los deseos pecaminosos de los emperadores o de los perseguidores de otras épocas, sino Aleluya. que se dispusieron a honrar al Señor y a ofrendar sus vidas con el fin de mantener esa seguridad en el Dios que habían creído. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aunque muchos nos presionen, aunque muchos quieran investigar si en verdad usted es fiel a lo que cree, ellos sabían que que estos tres hebreos eran personas que no honraban a otros dioses ni a ningún dios pagano, Cierto. pero querían saber si mantenían la firmeza con la que testificaban delante de los hombres. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y al ver, amados, que ellos no se doblegaban, lo vinieron a acusar delante del rey. El versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sí, aleluya. Qué tremendo, amados hermanos, el dedo señalador. Y en este caso no estaban mintiendo. Lo que sucedía era que el hacer dicha acción, adorar a los dioses paganos y postrarse delante de una estatua, equivalía a darle la espalda al Dios santo y sublime, al Dios de sus padres, cuya instrucción ellos habían recibido desde su juventud. Dios bendiga a los jóvenes nuestros Le que bendiga. han sido instruidos desde ese pequeño grupo de renuevos, plantillos de Jehová que instruyen allá, y han pasado a las filas de los jóvenes. Algunos hemos envejecido y nos salieron canas, pero hemos aprendido los principios del Dios viviente que algunos por suerte nuestros padres nos enseñaron. Otros ya mayores venimos a conocer a Dios, pero el caso es el mismo. Si usted conoció a Dios desde su niñez, o si tuvo la dicha de nacer en un hogar cristiano, ¡qué bendición! Bendito sea su nombre. Pero eso no significa que una vez que usted conoció a Dios se va a seguir doblando su rodilla delante de otra deidad. No podemos venerar a otro que se haga llamar Dios, porque solo hay un Dios. A un Dios solo adorarás y a Él solo servirás, dijo el maestro. Ese es el Dios que honramos, ese es el Dios que exaltamos en esta noche. Sea alabado el Dios de toda misericordia. Hay poder en Jesús.
En el presente, amados hermanos, hay muchas personas, y no de clase como la nuestra, que somos del populacho, somos de los plebeyos, según ellos. En el presente, cuando alguien quiere ir a visitar al pontífice allá al Vaticano, hay una gran lista de requisitos que tienen que llenar. Y al llenar todos estos requisitos, uno de ellos es que al llegar tiene que saludar al pontífice con una reverencia, que eso incluye doblar sus rodillas delante del hombre. Y luego tiene que besar el anillo que tiene en su mano. Y ahí llegan reyes, llegan príncipes, generales de los ejércitos del mundo, primer ministro, hombres de gran eminencia, amados hermanos, llegan a postrarse delante de un hombre. Y lo hacen voluntariamente. Y se anotan en las filas que van grandísimas para llegar y honrar a un hombre común y corriente, Es cierto. a un líder religioso. Sí, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero esto se sorprende cuando hombres sin letra como nosotros, humildes, sencillos, pero que con una mente, hermanos, desarrollada, porque tenemos la mente de Cristo, y cuando nos invitan a doblar nuestras rodillas delante de un hombre, delante de una estatua, delante de un Dios, no lo hacemos. Porque somos fieles al Señor, porque tememos a Dios, porque honramos al Señor, porque nos autoproclamamos adoradores del Dios viviente. Ese es el pueblo del Señor. Esa es la diferencia del que honra a Dios y el pagano, el religioso, el que solamente va, hermanos, a la bulla, pero no tiene a Cristo en su corazón. Alabado sea el Cordero de Dios. Es triste ver que reyes de la tierra se están postrando delante de un hombre, pero delante de Dios no doblan sus rodillas. Y gente humilde que no sabemos muchas veces ni leer ni escribir, pero honramos al verdadero Dios y evitamos doblar nuestra rodilla delante del hombre, delante de la idolatría, delante del paganismo, cosa que no es la doctrina cristocéntrica que hemos recibido de parte de Dios, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Así que, amados hermanos, hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre lo santo y lo profano. Bendito sea su nombre. Lo tenemos en claro. Gloria al Dios viviente. Aleluya. Dice, no nos podemos arrodillar por mandato de las autoridades superiores. Aunque Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice que hay que someternos a las autoridades terrenales porque por Dios fueron instituidas. Pero esto con medida, amados hermanos, siempre y cuando respetando el vínculo que tenemos con el Señor. Pueden hablar cualquier cosa, nos sometemos, pero cuando se trata de nuestra fe, de nuestra esperanza bienaventurada, del fundamento en el que hemos edificado, no podemos ser movidos de ese punto. Por muy leyes que sean, por mucho que nos induzcan a que quebrantemos la ley santa del Señor, no lo haremos. Alabado sea el Señor. Y esto encaja en el ejemplo que hemos leído. Versículos 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis
a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Alabado el Señor. Los estaba confrontando. Este monarca representaba la máxima autoridad en ámbitos terrenales. Así es. Pero los hebreos tenían bien claro en su mente y en su corazón que sobre las leyes terrenales había un Dios soberano, un Dios poderoso, uno que mudaba los tiempos, las edades, que quita reyes y pone reyes, da la sabiduría al sabio y la ciencia al entendido. Ese Dios era más grande que todo monarca terreno. Gloria sea al Señor. Aleluya. Por lo tanto, se negaron rotundamente a obedecer el doblegarse delante de una imagen, Así es, aleluya. o a honrar dioses paganos que no eran el Dios verdadero. Sea exaltado el Dios de la misericordia. Les había llegado la prueba a estos tres varones, pero Dios honra, hermanos, a los que le honran a Él. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan, dice el Señor. Sí, amén. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Eterno, Él hace el resto. Cuando nosotros confiamos en el Señor, amados hermanos, Dios no nos deja avergonzados, porque Él responde con hechos. Lo ha venido haciendo a lo largo de generaciones, dejando en claro que el que confía en Dios no es avergonzado, sino que Dios lo respalda. Dios, hermano, lo lleva por sendero hasta darle la victoria. Sea exaltado el Dios de toda misericordia. Aleluya. Ahora, si nos hacen la invitación a buscar de Dios, a hablar con el Dios Todopoderoso, allí sí, amados hermanos. Aleluya. Elías, a pesar que habían 400 profetas, 450 profetas de Baal, él aceptó el reto y los retó delante del pueblo, y quien respondiera por fuego, ese era el verdadero Dios. Cuando se trata de invocar el poderoso nombre de nuestro Dios, hermanos, no rehusamos, porque sabemos que el Dios a quien nosotros servimos no está en una pared, no está en un cuadro, no se anda en el cuello. Gloria a Dios. El Dios a quien servimos, nuestro corazón es templo y es morada de Dios, el Espíritu Santo. Por Aleluya. lo tanto, no nos lo pueden quitar, ni con amenazas nos pueden amedrentar para inclinarnos a que adoremos otras deidades. Aleluya. Bendito sea el Dios de toda misericordia. Amén. Dioses ajenos no adoramos ni honramos, Amén. Así es. pero al Dios del cielo sí. Delante de Él doblamos nuestra rodilla con toda voluntad, con toda solicitud, con todo deseo, porque sabemos que Él escucha nuestras oraciones y nos responde. Exaltado sea su nombre. Hay una historia de un líder, un rey llamado Alejandro Magno, que fue, hermanos, el gran conquistador que en 12 años conquistó todo lo que fue el imperio griego. Se los quitó a los ciros, a los persas. Un imperio tremendo, un conquistador de renombre de la época, muy mencionado a nivel secular y también teológicamente. Los que leemos la palabra del Señor, están los relatos. Daniel capítulo 7, una bestia en forma de leopardo, Cierto. con 4 cabezas y alas. Ese representaba el imperio de Alejandro Magno, según las escrituras. Este hombre, dice la historia, que en una oportunidad se encaminó y llegó
en una de sus conquistas a Jerusalén y llegó hasta el sumo sacerdote. Y al llegar delante del sumo sacerdote de Jehová, no de un Dios, no de un sacerdote pagano, el sumo sacerdote, el anciano de los sacerdotes, y cuando lo vio, se postró delante del sumo sacerdote. Dice la historia. Cuando los generales del ejército griego observaron a su gran líder heleno postrado delante de los sacerdotes, del sacerdote, lo criticaron y dijeron: este nunca se ha postrado delante de ningún hombre. Y Magno respondió y dijo: yo no me postro delante de ningún hombre, ni nunca lo he hecho, pero sí me postro delante de esa inscripción que tenía en la frente, en la diadema santa, un letrero que decía: santidad a Jehová. Porque Magno dijo: él me ha revelado muchas victorias que me las ha mostrado delante del sueño. Por lo tanto no me postro delante del sacerdote, sino delante de la inscripción santidad a Jehová. Es delante de él, amados hermanos, que tenemos que postrarlo, adorarle, exaltarle, porque delante de él se dobla la rodilla de grandes, de pequeños, de medianos, de todo tipo de hombre. Alabado sea el Cordero de Dios. Reconocido, otros han negado el reconocerlo. Lo cierto es que Dios es digno de adoración. Amén. Y escrito está que delante de él se doblará toda rodilla. Sí. Alabado sea el Señor, de grandes y de pequeños. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, qué bendición servir al Dios verdadero, servir a ese Dios todopoderoso. Gloria sea su nombre. Quizás no nos ha llegado la prueba a nosotros, Es cierto. como le llegó a estos 3 hebreos. Pero si llegara, amados hermanos, antes de partir, nuestra respuesta debe ser contundente, segura, sin vacilación, confiando Cierto. en el Dios verdadero, en el Dios que respondió por fuego en el pasado, el Dios que resucitó muertos, Aleluya. el Dios que dio ley al pueblo, en cuya presencia el Sinaí temblaba, gloria a Dios, Amén. y humeaba cuando la voz de Dios se dejaba sentir en aquel monte. Sí, así es. A la voz de la bocina y de la presencia del mismo Dios, de ese Dios. En ese Dios tenemos que confiar. Si nos llegara la prueba como a estos hombres. Los versículos 16 y 18 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sí, verán. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco Sí. adoraremos la estatua que has levantado. Eso es ser contundente, amados hermanos. Eso es estar dispuesto a todo. Sí. Al igual que Pablo, cuando predicaba la palabra, él dijo: no solamente estoy dispuesto a predicar la palabra y a sufrir por causa de Cristo, sino también por dar mi vida en libación con tal de honrar al Dios que me ha llamado. Gloria sea su nombre. Esa ha sido la postura de todo hombre, de toda mujer de Dios que ha nacido de nuevo, que ha conocido al sublime Dios, exaltado y adorado su nombre.
no se ve que estos hombres estuvieran dudando del Dios a quien ellos servían. Cierto. Solo le dijeron al rey: no es necesario que te contestemos en relación a este asunto, Tremendos varones. porque el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego en primer lugar, Cierto, hermano. y nos puede librar de tu mano, y de hecho nos librará de tu mano. Aleluya. Pero en caso que no nos librare, Ajá. si al Dios a quien nosotros servimos no le placiere librarnos de tu mano ni del horno, que te quede claro, Aleluya. sepas, oh rey, que no vamos a adorar a tus dioses, ni tampoco los vamos a postrar delante de la imagen. Alabado y exaltado el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de las sagradas escrituras. Él es único, Él es sublime. Aleluya. Estos hombres reconocieron y estaban seguros del Dios a quien ellos servían. Sea Amén. exaltado su nombre. Tremendo. No podemos, amados, quebrantar el santo mandamiento de Dios por ir tras mandatos de hombres, Aleluya. pecadores comunes y corrientes, o paganos, como en el caso del monarca Nabucodonosor. Sí. Esta historia se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. La Biblia dice que en tiempos del rey Asuero, el rey Asuero había honrado a un príncipe perverso llamado Amán, y había dado la orden que al entrar por las puertas del palacio, todos los sirvientes tenían que arrodillarse, en esta vez literalmente delante de un hombre. No era delante de una estatua como les tocó a los hebreos, ni era delante de los dioses paganos que Nabucodonosor pretendía inducirles a adorar. Era delante de un hombre arrogante, Sí. pecador, común y corriente, similar al resto de los hombres, solo que estaba en alta eminencia y Asuero lo había honrado. Pero para su desilusión de este príncipe llamado Amán, entre esos fieles adoradores, sirvientes del rey, estaba Mardoqueo, israelita, siervo del Dios viviente, que conocía al Dios verdadero y que tampoco se doblaba delante de hombre común y corriente. Aleluya. Y cuando entraba aquel, Mardoqueo estaba sereno, tranquilo, como que venía cualquier hombre. Y todos se admiraban y decían: ¿cómo es posible que este no se arrodilla? Y lo cuestionaban, y él decía: es que yo soy hebreo, yo no honro a hombres, yo solo honro al Dios todopoderoso, al Dios de toda misericordia, al Dios de mis padres. Alabado y exaltado el Dios de toda misericordia. Y dijeron ellos: vamos a ver si este mantiene su palabra. Vamos a observar si en verdad es fiel a lo que dice, que no quiere doblar sus rodillas delante de Amán. Y dice que consultaron y le dijeron: ¿por qué este no se arrodilla? Esther capítulo 3, Aleluya. los versículos 4 al 6. Versículo 2, perdón. Esther capítulo 3, versículo 2. Amén. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey
se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. ¡Qué valentía de hombre! Amén. Pero los versículos 4 al 6. Aconteció que hablándole cada día de esta manera, no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán, los que se doblaban las rodillas. No lo convencieron, lo denunciaron con Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Sí, amén. Y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues, ya que le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Sí. Es decir, amados, una rehusar a someterse a algunos caprichos humanos puede traer consecuencias. En este caso, este hombre se enojó en gran manera porque aquel no le honraba como que si él fuera un dios, y se propuso destruir al pueblo cuya descendencia Mardoqueo venía, que era el pueblo israelita, el pueblo del Dios viviente. Y el resultado conocemos la historia. Quiso ahorcar a Mardoqueo, pero él terminó ahorcado en la horca. Quiso llevar al lugar, hermanos, al suplicio al siervo del Señor, pero sus hijos terminaron ahorcados. Eso solamente lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor cuando le honramos, cuando no nos doblegamos, cuando nos paramos firmes en la brecha, cuando observamos, hermanos, y analizamos cuál es la verdadera voluntad del Dios que nos ha llamado. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que el Dios que servimos, amados hermanos, no es digno de que nos avergoncemos. Es un Dios que es digno de que le representemos en todo lugar. Mayormente nosotros, porque hay muchos jóvenes que en las escuelas no se identifican como cristianos ni como cristianas. Pareciera que se avergüenza del Dios a quien él sirve, a quien ella sirve. Cierto. Pero Dios dice: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, mi Padre se avergonzará delante de él, delante de los ángeles en el día postrero. Amén. Y hay una afrenta para el que se avergüenza del Señor. Sí. Y a veces hasta nosotros los viejos nos avergonzamos. Porque cuando nos preguntan, ¿sos cristiano? Y a veces estamos ahí delante de con el que, hermanos, compartimos, interactuamos, y a veces en mal vocabulario. Ellos hablan cosas y nosotros somos parte, riéndolos en el trabajo. Es cierto. Y como ya saben que somos, como dicen los hermanos, ¿verdad? Aquella expresión, medio pica. Sí, cierto. Cuando nos preguntan delante del que ya hemos estado ahí oyendo y riéndonos y participando de lo que no le agrada a Dios, cuando ya hemos perdido el testimonio, pues con el amigo, Es cierto. con el que nos conoce bien, y no hallamos cómo decir si somos o no somos. Ahí más o menos. Pero el cristiano, hermanos, tiene que honrar a Dios en todo tiempo, representar al Señor. Por gracia de Dios le sirvo al único verdadero Dios. Por gracia de Dios me alcanzó su misericordia, y qué bueno sería que usted también le sirviera al Dios que yo le sirvo. Aleluya. Eso sería de bendición. Hablar y aprovechar para hablarle de ese Dios verdadero a otro que quizás no lo conoce.
pero por falta de autoridad. Cuando hablamos de autoridad se relaciona con ser íntegro delante de Dios. Cuando no somos íntegros hemos perdido autoridad y no podemos hablar de ese Dios, porque no podemos hablar de algo que no vivimos, Cierto. que no practicamos. Es así, amén. Yo no le puedo enseñar a ustedes un Dios que yo no conozco. No le puedo decir de un Dios que sana cuando a mí nunca me ha sanado. Pero si yo he recibido sanidades del Eterno, si yo he visto la mano de Dios en mi vida, en mi familia, yo tengo que gritar a voz en cuello que el Dios a quien yo sirvo es poderoso, es santo, es maravilloso y puede seguir sanando, puede seguir salvando si el hombre y la mujer vienen arrepentidos a Él. Exaltado sea el Cristo de la gloria. Eso es lo maravilloso, amados hermanos. Porque cuando confiamos en el Señor, Él hace el resto. Es cierto. Y Él pelea por nosotros nuestras propias batallas. Amén. Los versos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones Aleluya. sueltos Ahí estaba el rey de reyes. que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Sí, no sabía quién era. Qué tremendo, amados hermanos. La gloria del Señor. Amén. Estos hombres fueron echados, atados, amarrados, como decimos nosotros. Sí, es verdad. Allá cayeron al horno, encendido, calentado 7 veces más de lo normal. Quiera Dios. Claro, las ataduras se quemaron. Porque el rey cuando se asoma y ve, ya no ve solo 3, ya ve 4. Y los ve que se pasean, ya no están atados de los pies ni de las manos. Ahora andan libres, me imagino que adorando al Dios que les había librado, al Dios que los había protegido, el Dios que les había alcanzado aún y en la adversidad. Gloria sea su nombre. Cuando pases por el fuego, aún la llama no arderá en ti, dijo el Señor a través del profeta. Y esto se cumple, amados hermanos, en los que son fieles al Señor, Aleluya. en los que esperan en Dios Aleluya. y que confían en sus promesas. Es así, amén. Y el Señor no nos deja solos. Amén. Jesús dijo que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esa promesa se extiende hasta que Él venga nuevamente. Aleluya. Y ahí no estaban solos los hebreos. Había un personaje diferente. El rey en sus propias palabras lo identifica como un hijo de los dioses. El ángel de Jehová Amén. había sido enviado para librar a sus siervos de la Aleluya. mano del rey y del horno, porque nada es imposible para Dios, amados hermanos. Para los hombres hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Alabado y exaltado el Dios de toda misericordia. Hay poder en Jesús. Y lo demostró Aleluya. al librarles de la mano del rey y del horno de fuego. Ardiendo. Zacarías dijo que el que toca a uno de sus hijos equivale a tocar a la niña del ojo de Dios. Zacarías 2:8. El que atenta contra uno de sus pequeños es como tocar la niña del ojo del Dios viviente. Habla de su pueblo, habla de los que confían en Él, de los que esperan en Él. Sea exaltado su nombre. Jesús dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aunque nos vean insignificantes, amados hermanos, aunque
Salvador dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Promesa para usted, promesa para usted, promesa para mí, porque servimos al único Dios verdadero. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El tema es: elige bien delante de quien te arrodillas. No nos vamos a arrodillar delante de cualquier personaje que se presente diciendo ser alguien. Ni aunque sea líder religioso, no lo haremos. Ni aunque sea un hombre vivo o una estatua muerta, no lo haremos. Porque ya tenemos delante de quien arrodillarnos y postrarnos y exaltar su nombre, el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, sea exaltado su nombre. Cuando así lo hacemos, amados hermanos, Dios nos honra, poniéndonos en lugares en alta estima. De hecho, la Escritura testifica que para los vencedores, para los que mantienen una postura leal y de honor con el Señor, les ha hecho reyes y sacerdotes para el Señor. Sea exaltado el Dios de la Biblia. El resultado de esta fidelidad de estos tres muchachos trajo consecuencias positivas. Que a partir de aquel momento en adelante hubo, hermanos, edicto en beneficio del Dios de Sadrach, Mesach y de Abednego. Sí. Porque el monarca reconoció que no había Dios como el Dios de los hebreos. Alabado el Señor. Amén. Para terminar, hermanos, si usted va conmigo, Daniel 3, los versículos 28 al 30. El edicto que el rey Nabucodonosor firma al ver la fidelidad y la convicción de aquellos tres jóvenes que adoraban al verdadero Dios. Verso 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo, oiga lo que dijo un pagano: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aleluya. Por lo tanto, dijo él, el verso 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Alabado sea el Señor, quien lo hace solamente el Dios viviente. Tremendo mensaje. Amén. Aleluya. Ese es el resultado cuando el joven no se avergüenza de su Dios en la escuela. Aleluya. Cuando el anciano, nosotros los viejos, hermanos, que muchas veces somos maliciosos allá afuera también, Ay, ay, ay. y nos avergonzamos muchas veces. Más el que tenía pinta de tunante cuando no tenía a Cristo. Cierto. Y cuando le hablan de Cristo delante de una muchacha bonita ahí, no haya cómo retorcerse, no hayamos cómo hacer, porque muchas veces nos queremos avergonzar, Cierto. porque no somos genuinos muchas veces.
Pero Dios bendiga a aquel pueblo que con humildad levanta su rostro y dice: yo sirvo al Señor, yo soy cristiano, yo honro al Dios verdadero, al Dios que me salvó, que salvó a mi familia. Ese es mi Dios, y a ese Dios yo le alabo, le exalto, y delante de Él yo doblo mis rodillas. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Tú elige bien delante de quién te arrodillas. Es el tema. Llegamos hasta aquí, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Puestos de pie en el nombre del Señor. En esta hora, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Oramos, Padre nuestro. En esta hora, Dios amado, muchas gracias. Gracias por su palabra, Señor, en esta hora, Padre glorioso. Gracias, Padre celestial, porque eres maravilloso, Señor. Ayúdanos, Señor eterno, Señor, a mantenerlos firmes, Señor, en cualquier situación. Señor, Padre celestial, tu palabra, Señor, nos ha hablado, Señor, en esta hora, Señor eterno, Padre celestial, y nos ha puesto ejemplo de estos jóvenes, Señor eterno, Dios mío, que no se doblaron, Señor, se mantuvieron firmes, Señor eterno, en el momento difícil. Señor amado, gracias por ser tan bueno, tan maravilloso. Así le ruego, Señor, en esta noche, Padre glorioso, que los ayudes, que los fortalezca en gran manera, Señor, se lo pedimos en su nombre bendito, Padre. Que los momentos difíciles, Señor amado, los mantengamos firmes, Señor amado, creyendo, Señor, que usted los ayudará y los sacará hacia adelante, Señor, en esta hora. Gracias, Padre bueno, en este momento, Dios mío. Mira los amigos que están con nosotros. Mira a nuestro amigo Alexander, Señor, que está con nosotros en esta noche, Padre mío de la gloria. Padre, esta alma, Señor eterno, que siempre, Dios mío, anhela estar en tu casa, venir a tu casa, Señor eterno, escuchar tu palabra, Señor. Dios mío de la gloria, te ruego que obres en su vida. Señor eterno, pon ese deseo, Dios mío, de poder confesar con sus labios que usted es el Señor, Padre. Te ruego de manera gloriosa que salve, Señor, esta alma, Señor. Se lo pedimos en tu nombre bendito, Señor, en esta noche, Dios mío. Eres bueno y eres maravilloso, Jesús, en esta preciosa y hermosa hora. En esta noche, si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con Jesús, aceptar al Señor como único y suficiente Salvador, esta es una noche especial. Esta es una noche maravillosa. Si hubiera alguien que quisiera en esta hora tener ese encuentro con Jesús, no se vaya sin el Señor, no se vaya sin Dios en esta hora. Puede ser demasiado tarde, quizás mañana o más noche. Es hoy el momento oportuno de venir a Cristo el Señor. ¿Hubiera alguien esta noche? Si no hay nadie, hermano, solamente quiero